Ok, entonces, que las cartas fueron originadas, vamos a decirlo, por un problema especial. Este, y es muy difícil, diría uno, ¿verdad? Es tremendamente difícil que esa situación de hace 2000 años, sea la misma que nosotros estemos presentando ahorita. Entonces, eh, ¿cuál es la dificultad? Que yo logre, este, llegar a la conclusión, estudiando bien el pasaje, de que si esa ocasión de aquella cultura, aquel problema de aquella gente del Medio Oriente, de esa gente que uno le dice, ¿cómo les decimos? Los turcos, ¿verdad? Los turcos de una lejanía que uno no tiene a cuántas horas de vuelo estaremos de allá a 2000 años de un idioma que uno no entiende, y miles cosas para yo poder decir, mira, esa misma situación que ellos estaban, viviendo en esa cultura, en ese tiempo, en ese idioma, es la misma que nosotros estamos teniendo hoy. Entonces, o la nuestra ahorita es muy diferente. Yo ahorita no puedo decir, mira, yo voy a seguir al pie de la letra esto de que tengo que ir para Roma a llevarle la manta y los rollos y los libros a Pablo porque está preso y necesita este, que yo les ayude o que tengamos que hacer una recolecta de dinero para ir a llevarle a la iglesia de Jerusalén que estaban pasando problemas. Entonces, algunas partes de las epístolas tienen muy poca aplicación a nuestros días y tenemos que estar pendientes de eso y vuelvo al mismo ejemplo de el velo y el vestido y la mujer calla en la congregación. Eso fue para una situación muy específica en un mundo pagano que no tiene de verdad prácticamente casi relación con nosotros, excepto que sí es verdad que nosotras las mujeres hablamos bastante. Dígame si estamos juntas, estamos ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces, tener cuidado allí con Más o menos. el problema de la relatividad cultural. No, es que si nosotras nos dejamos, nos pasamos 3 líneas hablando. A ver, ay, no avanza. Ajá, ahí dice, otros textos también están enteramente condicionados por los escenarios del siglo I, pero la palabra para ellos se puede traducir a ambientes nuevos, actuales, pero comparables. Esa es, por ejemplo, la mujer adúltera. Ah, ok. Estamos hablando de mujeres de aquel siglo, de mujeres con un comportamiento, no sé qué, pero ahorita hay mujeres adúlteras. Entonces, esas pueden ser comparables. Ah, que ahorita no las apedrean, sino que la sociedad las aplaude. Es otra cosa. Ajá, la teología funcional, esa se la dejo a Maribel, que Maribel es medio teóloga. Sobre todo, manito. Dice, el problema de la teología funcional. La naturaleza ocasional de las epístolas también significa que no son principalmente tratados teológicos, no son compendios de la teología de Pablo o de Pedro. Hay teología implícita, pero siempre están dirigidas a tratar del asunto presente. Gran parte de la teología que está en las epístolas está orientada a la práctica funcional o relacionada con el caso que se trata y por eso no se presenta de forma sistemática, no es explícita. Se busca teología cristiana en las epístolas, la contienen en abundancia, pero hay que tener en cuenta que no fueron escritas principalmente para ello. Exactamente. Las cartas fueron escritas por un problema que había.
que es lo que llamamos, son ocasionales, fueron generadas por una ocasión, en a, ocasión. a excepción de Hebreos y Romanos, que realmente esos son dos tratados teológicos gigantescos. Es pura teología. Sin embargo, cuando ves Tito, Corintios, Judas, esas cosas son más que todo ocasionales. Las pastorales son ocasionales. Entonces, ahora, porque sea ocasional, no hay teología allí. Sí la hay. Está implícita y hay que buscarla y saberla entender muy bien. Y no decir, por ejemplo, libremente, "Ay, si vas a hablar de teología y estás en una carta". Sí, sí hay teología bastante en las cartas. Lo que no está es explícita. Como por ejemplo, Hebreos empieza diciendo, Dios habiendo hablado antes por los profetas, ahorita nos habla Dios, está hablando de Dios, eso es teología pura. O por ejemplo, Juan, y el verbo se hizo carne. Ahí está hablando de Dios, eso es teología. Ahí no está echando el cuento de que, bueno, María salió preñada y entonces José escuchó a un ángel y se fueron y los vecinos le dijeron que se fueran pejitos. Eso es otra cosa. Entonces uno tiene que estar claro cuando está buscando la teología en las cartas. Acuérdense que todavía estamos en las cartas. De las cartas, pregunta de examen, muchachas. ¿Cuáles cartas son eminentemente tratados teológicos? Respuesta. Hebreos y Romanos. Muy bien. Mm. Hebreos y Romanos. Vamos a ver cuál sigue. Sigue leyendo ahí, Maribel. Sí. El problema de la teología funcional. Todos queremos saber por completo. Por- Todos queremos saber por completo, pero nuestro conocimiento es defectuoso, precisamente debido a lo ocasional de las declaraciones. Lo que se diga más allá de lo que los textos mismos revelen, no puede tener la misma importancia hermenéutica que lo que surja de una exégesis sólida. En la escritura, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero no necesariamente todo lo que queremos, que es ese problemita que se presenta con los fulanos profetas. Ujú. Que entonces te empiezan a sacar Efesios 4:11, que entonces no existen porque, entonces, ¿qué pasó? Que el Señor fundó los 5 ministerios y dice que hay profetas y hay apóstoles. Entonces, bueno, Ajá. Este, con respecto a esos pasajes, el problema actual es que se ha utilizado mucho para manipular. Y ustedes lo ven todos los días del mundo. Viene la profeta. Ah, la clarividente. Dios me dijo, vienen cosas grandes para Venezuela. Prepárese, hermano, que vienen, claro que van a venir cosas grandes para el mundo cuando Cristo venga. Eso ya está escrito, tú no me estás diciendo a mí nada nuevo. Dios y me dijo que viene un problema grave. Ay, no, claro que sí, el dólar no va a aumentar cada día. Vienen problemas grandes, hermano. Vienen. Ustedes están viendo cómo está el mundo. sí, es un completo caos. Bueno, aquí ¿Cuántos en una millones de iglesia, abortos vendrán el año que viene? ujú, ¿Cuántos millones de niñas embarazadas, solteras, adolescentes, violadas y abusadas por familias que no las cuidaron bien en el año que viene? ujú, ¿Cuánta gente va a caer en drogas? ¿Cuántos van a robar? ¿Cuántas mentiras se dicen a cada segundo? ¿Cuántos se van a cambiar de sexo? Hay cosas terribles.
El mundo está vuelto un caos. Ah, y tú me estás diciendo algo nuevo, debajo del sol, profeta. Dime profecía cuando me explicas los cantos del siervo sufriente. Dame poesía, dame profecía cuando me explicas y me hablas que Dios dice en Ezequiel 18 que no existen maldiciones generacionales. No me estés maldiciendo porque eso no existe. Y en Ezequiel 18 está clarito. Dame profecía de esa, de la que está escrita, de la que Dios ya dijo. Hazme comprender mejor a Cristo y ahí me estás dando profecía. Porque la revelación del Señor está completa. ¿Qué es lo que falta de la revelación del Señor? ¿Qué es lo que falta de las profecías, Maribel? Bueno, que se cumpla la segunda venida del Señor, eso es lo que falta. La parucía. Sí. ¿Cómo- Ahora, mira, aquí vino Ajá, un fulano profeta y le dijo a la hermana Julie ajá, mira, hermano, este año no va a pasar. Eso fue el año pasado, que este año se casaba. ajá. Ajá, como por esta fecha. Y la hermana Julie iba todos los domingos a arreglar para la iglesia porque ese año se casaba. Y resulta que la hermana lo que estaba era de operación de la vesícula. Imagínate tú. Y suponte que se hubiese casado. Ah, ¿Qué vendría siendo ese? Nostradamus. bueno, yo me imagino que sería monividente. Hermes. ¿Cómo es que se llama Hermes? La otra bruja esta, ¿cuál era? Monividente. Es que yo no los conozco. Ujú. Sí, realmente son espantosos. Ajá. Entonces, hay que tener bien claro qué es un clarividente, qué es un brujo, qué es un supersticioso y cuál es la profecía del Señor. La profecía del Señor está en la Biblia. No hay que buscar en ningún lado. Yo no tengo que ir a donde Cas Luna para que me diga la Amén. profecía. Aquí está, aquí está. Hermano, profetíceme, déjeme que le leo aquí Miqueas y le profetizo, porque le estoy hablando la palabra del Señor. Cuando yo estoy en medio del Señor y el hombre y estoy hablando su palabra, ese es el profeta al cual se refiere los dones, los dones, Los dones. dones de profecía. Interprétame la palabra del Señor, dame palabra del Señor. Esa es la háblame de Cristo, que es la revelación perfecta del Señor. Ahora, ¿tú quieres que te adivinen el futuro? Me llegó la palabra, ¿ves? Los adivinos. Adivinó que la mujer se iba a casar en diciembre. Eso es un adivino. Esos cobran carísimo en Estados Unidos y en todas partes del mundo, porque a la gente le encanta que le digan cómo va a ser su futuro. Y eso genera plata, pero por montón. Y si es más, y si es en el mundo evangélico, más, más. Sí. Amal, ¿cómo le encantan los evangélicos que le estén diciendo cosas? Ay, profetízame. Hermana, el Señor me dijo de ti, Liliana. ¿Oíste? Ponme atención, hermana. El Señor me dijo de ti. Guau. Santo Cristo, No, el sí, Señor me no. ampare. Dios me ampare, me favorezca. Cristo, Nos guarde en el nombre de Jesús. Dios mío. Entonces, Pero hay gente que no tiene temor y se atreven a hacer profecía. bueno, ya tendrán ellos sus asuntos privados con el Señor. Ujú. Eso es Eh, asunto de ellos con el Señor. bueno, mi hermana, en esta semana, una hermana me dice, Lili, usted sabe que en las acacias alquilan también para que den talleres allá. Ujú, Y la hermana me manda el flyer y yo, ay, esto lo haga en la iglesia, bueno. ajá. Yo le digo, ay, mi hermana, ¿y esto? No, mi hermana, que eso es, mira,
de fulano, perencejo, que van a estar allá porque van a hablar de las profecías para el año 2026. Allá yo. Hay un profeta que el Señor lo usa y va a profetizar y yo, "Oh, ok, mi hermana, está bien. Bueno, mi hermana, Dios te bendiga, pues. Santo Dios. Mm, Qué terrible, ¿no? No, y no digas tú, el pastor Samuel combate bastante eso, a los profetas y a los apóstoles que no lo son. Sí, señor, el pastor, eso, bueno, pues. Ujú. Con eso él es muy, muy, muy. Yo creo que no hay un culto en que no diga. Y porque es que esas son las llamadas corrientes neopentecostales, que bueno, lamentablemente surgieron de nuestras raíces pentecostales y se han utilizado para eso. Este, ¿Qué más dice aquí? Esto ya lo leímos. Sí, bueno, que habrán cosas que no lo podamos entender, pero como dice ahí el autor, el Señor nos ha dado en la Biblia todo lo que nosotros necesitamos. No necesariamente todo lo que nosotros queremos saber, porque hay que reconocer que nosotros somos curiosos también. Yo siempre digo, nosotros decimos, Señor, hay una alabanza que dice, yo quiero verte. Y la palabra dice, el que me vea morirá. ¿Sí o no? No hay ser humano que me vea y viva. No existe. Ah, pero yo quiero ver. Ahora, ¿cómo puedo yo, finita? Fíjate, yo aquí, mi campo visual no pasa de aquí, de aquí y de aquí. ¿Cómo yo, finita, con dos ojos, puedo lograr ver algo que es infinito? Si yo lo logro ver, vi a Dios es porque tiene límites. Ah, entonces no era infinito nada. Ah, el Señor nos dio su máxima revelación en Cristo. Y hubo gente que lo vio y testificó, y por eso nosotros hoy hablamos de Cristo. Y por eso nosotros hoy un día decimos, un día yo voy a ver a Jesús como la alabanza que hubo al principio. Cara a cara lo voy a ver, sus manitas traspasadas, las voy a ver. La máxima revelación, la perfecta revelación del Señor para el hombre fue Cristo. Sigo. Ah, no, pero yo tengo que ir donde un adivino que me diga qué va a suceder en Venezuela en el 2000 y pico. Ay, bueno, vamos a empezar el canon. ¿Qué saben del canon? ¿Cómo se estableció el canon? ¿Qué es el canon? Léalo, mi hermana Liliana. La palabra canon viene de una raíz que significa caña. En hebreo, canet, y en griego, canón, usada para medir y luego significa norma o regla. Aplicada a las escrituras significa lista oficialmente aceptada de libros. La Iglesia reconoció los libros que al escribirse fueron inspirados por Dios desde su comienzo. ¿Cuáles fueron aceptados y cuáles fueron las normas que se dispusieron para decir, este libro es inspirado por el Señor, este no? Y entonces tenemos Exacto. un canon del Nuevo Testamento y tenemos un canon del Antiguo Del Testamento. Antiguo Testamento. El canon del Antiguo lo establecieron el judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, fue establecido por los padres de la iglesia. Em, eh, Todo esto siempre dirigido por el poder del Espíritu Santo. Nada de esto se hizo Amén. por voluntad.
voluntad de hombre. Esto lo tomé de la guía, ¿no? Ujú. ¿Lo puedes leer, Valeria? Sí, señora. Para incluir un libro en el canon tenía que pasar por 5 principios. Número 1, es autoritativo. Proviene de la mano de Dios. Vino con la frase, así dice el Señor. El segundo, es profético. Fue escrito por un hombre de Dios. El tercero, es auténtico. Los apologistas decían, si estás en duda, desecha. Es dinámico, tiene el poder de Dios que transforma la vida. El quinto, fue recibido, reunido, leído y usado. Fue aceptado por el pueblo de Dios. Ajá, entonces, fíjense esos 5 principios importantes para haber establecido el canon. Entonces, por ejemplo, es autoritativo. Ah, si es autoritativo es porque tiene una ley allí que el Señor un mandamiento que el Señor ha indicado al hombre mediante el pacto. Es profético, fue escrito por un hombre de Dios. Entonces, fíjate, Maribel, si nosotros consideramos profetas y hombres de Dios a los que hoy tienen dones de hablar de las profecías del Señor o de predicar su palabra, porque una profecía básicamente era hablar en nombre del Señor, este, quiere decir que la Biblia no se ha terminado y que tenemos que seguir escribiendo lo que Dios diga a través de esos profetas. Pero la misma Biblia dice, mira, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Fue escrito por un hombre de Dios y Bertucci, que cree que es profeta, escribe. Ah, entonces la Biblia, no, no. Mira, Bertucci dijo, antier se lanzó una inauguración de la Navidad modo Grinch. Habrían Grinch y Grinch y Grinch y Grinch. Ah, bueno, hay que escribir la Biblia en la parte del profeta Bertucci, que la Biblia está mocha, pues. Al canon le falta. Fue escrito por un hombre de Dios. Ah, bueno, ok. Las cosas, Pablo era profeta del Señor. Pablo vio al Señor. De último, como un vomitivo, no es que dijo él, como un abortivo. De hecho, Pablo dice que él no sabe si estuvo en espíritu o no, pero que vio al Señor y vio cosas maravillosas, de las cuales él no tiene palabras como describirlas. El tercer cielo, Entonces, creo que una de las características del profeta es haber estado con Jesús. haber estado con Jesús. Entonces, de cómo uno en este tiempo va a decir, no, yo soy profeta si tú no estuviste con Jesús. No puede. Y otra No. cosa que los profetas tuvieron, uno, que la palabra que llevaron generalmente no gustaba. Ujú, Y como no gustaba, porque iba a contrapelo de la sociedad, eran perseguidos, maltratados. Ahí está el ejemplo de Pablo. Llevaban palo parejo, perseguidos, martirizados, etcétera, etcétera. El profeta, entre ujú, comillas, de hoy en día, uno, no vio a Dios. No vio a Dios como lo vieron, no vio a Cristo como lo vieron ujú. los anteriores. Estoy hablando del No Nuevo recibió las Testamento. enseñanzas tampoco. Llegan en avión, Ujú. llegan a habitaciones 5 estrellas y les ponen alfombra roja para entrar.
y hay que pagarle. ¿Quién le pagó a Jeremías? ¿Quién le pagó a Oseas? ¿Quién le pagó a Miqueas, a Malaquías? ¿Quién le pagó a Juan el Bautista? ¿Quién le pagó a Pablo? Es dinámico, tiene el poder de Dios que transforma la vida. Eso es importantísimo. Y una de las cosas que estuvo en debate por un tiempo, dicen los sabios, no lo digo yo, es que Esther, el libro de Esther, costó para que entrara dentro del canon, porque no se veía a Dios por ahí, en ningún lado, hasta que decidieron, no, sí está, pero está implícito. No tiene el nombre de Dios por ningún lado, pero Dios transformó la situación. Fue recibido por la iglesia del siglo I o por la iglesia judía, reunido, leído y usado en las, ¿cómo que se llama cuando uno hace el culto? Eucaristía, ¿qué es eso? No, en la liturgia. Fue aceptado por el pueblo de Dios. Al Apocalipsis le costó para entrar al canon, al Apocalipsis. Vamos a leer un poquito sobre el canon del Antiguo Testamento. El sistema judaico de sacrificios concluyó con la destrucción de Jerusalén y del templo en el 70 después de Cristo. Hasta ahí ellos hacían sacrificios, ya no pudieron hacer más y todo su ritual religioso. Los judíos fueron esparcidos y al esparcirse no había como que, ¿y ahora qué hacemos? Se vieron en la necesidad de determinar cuáles libros eran la palabra de Dios autorizada, porque habían muchos escritos rodando por todo el siglo I. Había de todo, por aquí, por allá, un pedacito, perícopas, distintos gente que venía del siglo I muy, muy cosmopolita, varios idiomas. Entonces, bueno, ellos tuvieron que reunirse, los sacaron de Jerusalén y dijeron, bueno, tenemos que saber qué vamos a leer y qué no, qué es palabra de Dios y qué no. Entonces, llegaron a ser el pueblo del libro cuando juntaron las escrituras y dijeron, esto es lo que nosotros consideramos que es palabra de Dios. Y eso los mantuvo unidos. Con base a eso, que llegaron a ser el pueblo del libro, nosotros, los cristianos, nos llamamos también el pueblo del libro. Por eso que cuando a alguien lo ven con una Biblia, mire, ese es un cristiano. Que esta tradición bíblica física en mano se ha ido perdiendo. Porque, gracias a Dios, últimamente Dante Gebel está sacando la Biblia. Porque él impacta a mucha gente. Eh, Ahorita la tienen es en el celular, o en el iPad. A mí me gusta que me sigan llamando la evangélica del libro. A mí, que soy vieja. El cristianismo comenzó a florecer y circularon muchos escritos. Amén. Los judíos necesitaban urgentemente sacarlos de las sinagogas, los libros. ¿Cómo está? ¿Cómo es la división del Antiguo Testamento judaico? Es diferente a la nuestra. La ley o Torá, que tiene Génesis, Éxodo, Levítico, el Pentateuco. Los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, porque sí eran profetas, pero eran más como histórico y narrativo. En cambio, los profetas posteriores eran más profecías y oráculos. Por eso, ellos los dividen así como profetas anteriores y posteriores. Y nosotros le decimos ¿cómo? Profetas mayores y menores. Mayores y menores. También hay una división de profetas anteriores al siglo VIII y posteriores al siglo VIII. Entonces, ellos tienen la ley, los profetas, las escrituras y los rollos.
los rollos y los escritos, que eso lo llamamos entonces Torah, Nevi'im y Ketuvim en hebreo. Entonces, la división de ellas es diferente al de nosotros. El canon del cristianismo. Tenemos el mismo canon del Antiguo Testamento, pero Samuel, Reyes y Crónicas los dividimos en 2 libros cada uno. Por eso nosotros tenemos más. Ellos los tienen compactos. Samuel y Reyes lo tienen en profetas anteriores. Y los profetas menores eran considerados en ellos como un solo libro. Nosotros los desglosamos. Miqueas, Nahum, Joel, todos esos, vamos poniéndole uno. Por eso, cuando nosotros vemos cuántos libros es que tiene el Antiguo Testamento nuestro, 37. 37, y ellos tienen, por decir, tres: Torah, Nevi'im y Ketuvim. Ellos lo tienen compacto, nosotros lo tenemos un poco más dividido, será la palabra. El Concilio de Jamnia. Esto queda ahorita en actual Israel. Después de la caída de Jerusalén en el año 70, se reunieron los rabinos para inquirir si los escritos estaban completos, cuando la destrucción de la ciudad y del templo ya eran un hecho. Un gran rabino de la escuela de Hillel, llamado Yohanan ben Zakkai, inició las discusiones sobre el tema, y estas fueron registradas en los escritos rabínicos. Allí se discutía sobre el libro de Esther, que no tenía el nombre de Dios. La conclusión fue el firme reconocimiento de que todos los libros que tenemos hoy en día son la Santa Escritura. Hay una tradición que dice que en el Concilio de Jamnia, actualmente en Israel, a las orillas del Mediterráneo, queda esa ciudad, llamémosla, fue donde se decidió el canon. Sin embargo, eso lo que es una teoría. Es una teoría. Lo que se cree es, y a mí me parece un poco más razonable, que el canon inicia desde las reformas de Josías. Cuando las reformas de Josías, que Josías dijo: mira, vamos a buscar las escrituras, búsquenme eso donde esté, porque esto hay que retomarlo. Y ahí, en las reformas de Josías, tuvo que haber iniciado, entre tanto escrito que había, mira, qué vamos a leer y qué no. Y después, en posexilio, cuando ellos deciden regresar, cuando Ciro II les da permiso de regresar a Jerusalén y que ya está reconstruido el templo y los muros, mira, qué es lo que vamos a leer de verdad. Entonces, pareciera ser que lo que es cierto es que la estructuración del canon del Antiguo Testamento empezó mucho tiempo atrás y llegó a consolidarse después de la destrucción del Segundo Templo en el siglo I. Si ustedes llegan a leer por ahí, no, el canon se estableció en el Concilio de Jamnia, que es el inicio del judaísmo rabínico. Eso lo que es una teoría y lo pueden leer cuando ustedes quieran. Este, ¿qué otra cosa tengo yo por aquí? Ah, bueno, ellos rechazaron la Septuaginta porque la Septuaginta tenía los apócrifos. La Biblia católica sigue manteniendo los apócrifos. Y los libros apócrifos son interesantes porque tienen mucha historia, pero si ustedes los leen, ven que no cumplen con esos 5 requisitos que hablamos anteriormente. Significa libros escondidos, ocultos. Jerónimo fue en el siglo IV el primero en llamar a esta literatura apócrifa. ¿Por qué no son canónicos? Porque no reunían los requisitos, abundan en inexactitudes históricas y geográficas,
de verdad que parecen así como muy imaginativos, No sé si Maribel, llegaste a leer, por ejemplo, El pastor de Hermas. No te oigo. Yo leí fue una parte de Judy donde hablaba de preparar la cámara nupcial y que había un demonio, entonces quemaba la hiel de un Ay, sí, 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 sí. pescado, No, terrible. Y cosas así locas, si lees sí. El pastor de Hermas, bueno, ese hombre se estaba fumando una cosa, digo yo. No, Bueno, y esta también es una cosa loca. sí, Ujú. no, Judy, Un no, poco se de todo. arregló y se vistió para ir a entregársele a un general para engañarlo y después matar una cosa. Dios mío, Sí, digo yo. y que había un demonio en el cuarto y no sé qué. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, recurren a tipos literarios diferentes a las escrituras, carecen de elementos doctrinales que le dan a las escrituras carácter divino y profético. Los Ujú. libros apócrifos están en la Biblia de Jerusalén, la pueden leer que lo quiera leer, no hay ningún problema. Si consiguen algo ahí que sea interesante, que valga la pena para su estudio, lo pueden hacer, yo no tengo ningún problema. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Van a empezar la lectura del capítulo 5 y ya vamos a dejar las epístolas atrás. Ujú. Las Capítulo. epístolas son ocasionales, hay que entender muy bien el autor, hay que entender muy Tómale bien a los foto, ¿vale? oyentes y lo que les estaba pasando. Apliquen siempre todo eso. El autor, la Hay una narración. ocasión, el contexto en 360 grados y así es como se interpretan las epístolas. Este, ¿Qué otra cosa más podemos decir de las epístolas? Así, quién, cuándo, cómo, por qué y para qué. Esa también nos sirve. Y otra cosa de las epístolas que yo no se las he dicho aquí, es recomendable que cuando leamos una carta o una epístola, leerla completa, de una vez, como que si, mira, tu primo que está en Estados Unidos te mandó una carta y tú no agarras en la última parte y vas a leer la última parte. Tú empiezas, querida Liliana, te escribo de acá de Estados Unidos porque hace días que no sé de ti, te la lees toda, ¿verdad? Que algunas son más largas, bueno, ahí ven. Para la próxima semana entonces tienen lectura del capítulo 5 y tenemos 4 preguntas. Aprender qué quiere decir narración y ya vamos a entrar en narrativa. Comprender los niveles de la narración, poder explicar lo que no es la narración, lo que no es la narración, entender los principios de interpretar las narraciones y vamos a hacer un quiz. Vamos a hacer un quiz la semana que viene. Ay, mi amor, no conozco, no más que me di cuenta. Ya tenemos una de las preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Excesivamente teológico, ¿Cuáles son las epístolas teológicas? Ajá, no hebreo son y absolutamente romano. Ajá, Ajá. mira, una pregunta. Ujú. ¿Esta lectura la vamos a buscar en Gordon y Fee o en José No, Martínez? no, Seguimos con Gordon y Fee. Fee Stuart. Ajá, Fee Stuart. Ajá, Ok. ajá. Capítulo 5. Ajá, ¿cuál otra pregunta creen ustedes pertinente que hagamos para ese cuisecito? Julie, ¿cuál pregunta? Dime ahí. Ya va, y pito. La que más se me grabó que estuve atenta fue la que mencionó Valeria ahorita, que usted dijo pregunta de examen. Ah, ya te vi. Y usted, mi hermana Liliana, proponga una pregunta, mi hermana Liliana. Con la que comenzamos, mi hermana. Ajá.